Bueno, chévere. Me figuro que ustedes habrán escuchado las clases, las habrán visto y oído. Así que las preguntas que tengan que hacer, si no, acuérdense que yo me suelto a hablar y no hay quien me pare. Armando, ¿me Dime, escuchas? Armando, yo perfectamente tengo... bien. Ajá. Bueno, vi que sacaste el pobre Bruno, tan lindo Bruno. Sí, no, lo tuve que sacar porque es que él empieza a montarse en todas partes y me tumba incluso la comunicación. Ya. Mira, Y quiere que le abra Armando, la ventana. Dale. yo tengo ya uno de los cuentos casi listo. Esta noche le doy unos toques y te los mandaría el lunes por el correo que tú nos diste, ¿no? Sí, sí, revísalo bien, de todas maneras, no hay prisa. Ok, está bien. Y De en eso cuanto a quiero las hablar. Ajá, dime, ¿Ah? dime. ¿Qué decía Armando? No, nada. Que Dime lo no que me quiere vas a hablar decir. hoy. Ah, Que no quiere hablar hoy. no, dime y yo después digo lo que iba a decir, si me No, era acuerdo. eso. Bueno, en cuanto a las lecturas que tú mandaste en ahorita, ya yo prácticamente las leí todas. La que me queda es la del amigo de Valencia, que hizo, ¿cómo se llama? Una recopilación, que la Sí, leo por partes. ese es para que lo vayan leyendo poco a poco, porque son todos esos manifiestos, ars poética, y ¿cómo se llama? Informaciones, decálogos de muchísimos Esa. escritoras y escritores, y creo que vale la pena conocerlo. Alguien envió Sí, al muy principio, bueno. la primera semana, el de Quiroga, pero como Quiroga, pues hay muchísimos. Entonces, la idea es precisamente tener esos materiales de modo que tengamos, bueno, en algunos casos son recomendaciones, en otros casos son simples, ¿cómo es que dicen los franceses? Boutades. Son cosas como para echar bromas y demás. Pero yo creo que vale la pena en muchísimos casos y creo que es importante contar con ello, ¿no? Ok. Entonces, vale la pena leerlo, pero no todo así corrido y de un tirón, porque eso es como para consulta, para ver, en algún momento quieres tener como la idea de qué dijo Quiroga de tal cosa, qué dijo Monterroso, qué dijo X persona, y lo más seguro es que ahí lo consigues. De acuerdo, Armando. Sí, lo que sí que les voy a enviar, les quiero advertir que a partir de la semana que viene, les voy a enviar bastante, pero bastante material. La lectura, les voy a enviar a lo largo de lo que queda de talleres de ciclo, más o menos unos 100 cuentos, pero son las obras maestras del cuento, para que tengamos un marco conceptual completo en el sentido de lo que significa el género cuento, porque, es decir, yo no quiero pasar por algo, por cosas que me han sucedido en otros talleres, que hablo de alguien o de algo que para mí es súper conocido y resulta ser que hay personas que no lo conocen o la mayoría de las personas no lo conocen o como en un caso nadie lo conocía. Y son, vamos a decir, yo no hablo de exquisiteces literarias, sino de lo que está al alcance de todo el mundo. Y sin embargo suceden esas cosas. Entonces yo prefiero que irles enviando materiales, cuento. Tienen que leer bastante, como les dije el primer día, y eso es importante. Les voy a enviar también, por ejemplo, recomendaciones lingüísticas para escribir mejor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se escribe por qué?
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Hay 4 formas. Entonces, ahí va una explicación tomada de la Real Academia para que ustedes la puedan ver e incluso la puedan ver quienes no cursan conmigo este taller, sino el taller de narrativa, de novela, mejor dicho. Y para quienes no están en ninguno de los 2 talleres, pero que les puede servir para que mejoren su escritura. Entonces, todo ese material va a estar saliendo a partir de la semana que viene para que se suba a Classroom, porque creo que vale la pena que lo conozcan ustedes, aparte de que, bueno, yo lo voy a releer, no quiero que apelar nada más a mi memoria para eso, y aparte he descubierto el gran placer de la relectura. Releyendo últimamente unas cuantas cosas me he topado con sorpresas y eso vale la pena aprenderlo y disfrutarlo. Sorpresa en qué sentido, en que yo recordaba algo, pero resulta ser que el texto que estoy leyendo o releyendo, mejor dicho, es mucho mejor de lo que yo había pensado que era. Entonces, bueno, creo que vale la pena leer y releer lo que les voy a mandar. Comenzaré enviándoles algunos cuentos de Edgar Allan Poe, de Las Mil y una Noche. Habrá cuentos también de escritores latinoamericanos y cuentos de autores venezolanos, que son los que son un poquitico más difíciles de conseguir. Yo no quiero que dejemos pasar la posibilidad de conocer lo mejor de nuestras literaturas, tanto la venezolana como la del continente y la universal. Porque respeto muchísimo a Mirla y a Alejandro y respeto muchísimo que estén enviando a hacer lecturas históricas, porque son lecturas que nos ayudan a fijar a ustedes e incluso a mí mismo, nos ayudan a fijar los inicios de nuestro quehacer literario narrativo. Pero por otro lado nos ayudan también a darnos cuenta de cómo fue que comenzó en cuanto a virtudes y defectos nuestra literatura narrativa. Y eso está muy bien, pero lamentablemente las obras que ellos están manejando no son obras que se caractericen por una buena calidad estética o literaria. Y como curiosidades me parece maravilloso conocerlo, como información histórica. Pero a la hora de la estética literaria no podemos caer en que tenemos que imitar esto o aquello. Aunque les digo una cosa, en la novela Los Mártires hay algo que ninguno de ustedes vi que se daba cuenta al principio. Pero Los Mártires comienza con un desfile, lo que quiere decir que es un paseo por todo el mundo que está haciendo el narrador. Y eso es poco frecuente en la escritura. Entonces hay cosas también rescatables de allí. Ese paseo lo hacían siempre las personas que iban a ver, tanto en Madrid como en París, como en Londres, a los reyes cuando paseaban por las tardes, que era como toda una fiesta. Salían a recorrer en sus coches ciertas zonas. En Madrid, por ejemplo, era la zona del Prado, cercana al Palacio, y allí se regodeaba la nobleza española y se miraban entre sí y se enamoraban y se mandaban carticas los novios, etcétera, etcétera. Pero el pueblo iba a verlo y era como ver televisión. Recuerden que antes de 1938 no existía la televisión y antes de 1898 no existía el cine. Y antes de 1835 no existía la fotografía. Entonces esos medios que para nosotros hoy son tan importantes no existieron en la mayor parte de los tiempos anteriores. Y el gran espectáculo era ir a ver a la nobleza y a los ricos pasearse y verlos desde lejos. Por supuesto estaban bastante custodiados.
Entonces esos desfiles eran como desfiles en los cuales no solamente se veía a los nobles y los ricos paseando, sino que la gente iba a verse también a ellos y era como una atracción turística ir a ver a los reyes, a los príncipes cuando estaban paseando, e iban personas de otras localidades de España o de otros países que estaban de visita en Madrid. Y eso, por supuesto, generaba toda una abigarrada reunión cultural que era lo que hacía que eso se convirtiera como en un desfile. Y los mártires comienzan. Y eso es un elemento que sitúa el texto, por mucho que se desarrolle en Inglaterra, en realidad lo sitúa en el mundo. Y ese es un aspecto bastante importante, porque narrativamente significa que nos estamos adentrando en la humanidad. Bueno, en líneas generales, lo que quiero es que ustedes vean y tengan de primera mano las lecturas de grandes cuentos. Para mí el mejor cuento que se ha escrito hasta la fecha es de Julio Cortázar, se llama La noche boca arriba. Yo había leído infinidad de cuentos de adolescente, pero una noche cayó en mis manos el cuento La noche boca arriba, y les confieso que para mí fue como esa imagen de Alicia cuando cae en la casita y se vuelve muy grande, se toma un bebedito y se vuelve muy grande y no cabe en la casa. Yo sentía así que tenía un tope que no me permitía imaginar cosas más allá. Y leí La noche boca arriba y fue como que si se hubiera destapado el universo y pudiera escribir lo que yo quisiera. Y esa sensación la tuvieron junto a mí otros escritores de mi generación, que recuerde Ignodio Quintero, Chevite Guayque, José Gregorio Bello Porras. Si nos ponemos a ver, un grupo de escritores de un momento determinado que surgimos en los años 70 del siglo pasado, La noche boca arriba fue como nuestro despertar, nuestra parucía casi, una cosa fuera de toda mensura. Cuando conocí a Julio Cortázar en La Habana se lo comenté y me dijo, che, me hace sentir como un gran virus. Y era realmente eso, nos había inoculado el virus de la literatura, de la buena literatura. Entonces creo que vale la pena leer a Cortázar, a Borges, a Monterroso. Hay un cuento que les voy a enviar próximamente también de Alejo Carpentier que se llama Viaje a la semilla, en el que la historia se cuenta de adelante hacia atrás. Por eso se llama Viaje a la semilla. Y bueno, y van a encontrar maravillas de la literatura universal, la literatura latinoamericana y la propia literatura venezolana, que vale la pena disfrutarlo. Cuando yo mando lecturas, ojo, yo no mando lecturas para hacer exámenes, no mando lecturas para hacer ensayos, trabajos, solamente para que la disfruten. El disfrute literario es lo que nos puede hacer a nosotros grandes lectores y grandes escritores. Una vez estoy viendo una palma de una mano. Era yo, Armando. No, Armando, que te iba a comentar que para la próxima semana voy a publicar en los cuentos para leer en la casa de Ciudad Caracas ese cuento de Julio Cortázar, La noche boca arriba. Buenísimo. Así le das un adelanto entonces a las personas, pero yo lo voy a enviar de todas maneras para que lo tengan. Buenísimo, Armando. Lo primero que les voy a enviar son cuentos de Edgar Allan Poe y, como les dije el primer día, les voy a pedir que por favor no se escandalicen, son cuentos considerados de terror, pero lo que hay es que leer técnicamente y literariamente qué es lo que hay allí.
y se van a topar con bueno, el sumum, el non plus ultra de la literatura cuentística. Hay personas que se escandalizan, ay, el pozo y el péndulo, ay, pegan el grito en el cielo, me están enviando para que lea una tortura medieval. Bueno, me perdonas, pero es que están tan bien hechos que hay que pasar por encima de aquellas cosas que a nosotros nos repugnan para poder acceder a la gran literatura. Lamentablemente la gran literatura no está llena de florecitas y arcoíris, sino que está llena de la vida. La vida es de todo. La vida tiene las florecitas y los arcoíris y los unicornios, pero también tiene criminales, tiene sus luces y sus sombras. Y hay que aprender a ver todo. Y una vez que nosotros nos acostumbramos a ver todo y a disfrutar la lectura más allá de lo que nos estén contando, creo que empezamos nuestra carrera como verdaderos escritores y verdaderas escritoras, por supuesto. Creo que es una experiencia que quiero que tengan lo más pronto posible y que sientan que de verdad van a entrar profesionales de una maravilla. Ser profesionales de la maravilla no es cualquier cosa. Ahora, ¿qué preguntas tienen sobre la segunda clase? Cuando hablamos sobre verosimilitud, realidad y ficción, etcétera. Creo que van a hablar también con Enrique Platas al respecto. A ver. ¿Alguien tiene preguntas que hacer? Ok, tío. Sí, buenas tardes a todos, a Armando, José Sequera. Hola. Y a los compañeros. Bueno, no, la clase, la última clase o la clase anterior realmente estuvo muy interesante porque siento que son elementos esenciales para el trabajo del cuento y la novela, pues de la narrativa, que es realidad, ficción y verosimilitud. Yo creo que uno de los aspectos más complicados de tener, de manejar es el tema de la verosimilitud. Es decir, que me crean lo que yo estoy contando. Creo que es uno de los aspectos más complicados. Y bueno, y he estado trabajando con eso, con los ejercicios que te tenemos que enviar. Ahora, yo tengo mi consulta, es referente al tema de, yo quisiera saber, yo sé que probablemente hay muchas maneras de abordar los cuentos, ¿no? Pero una forma que pienso o que lo estoy abordando es a partir de, yo creo, el esquema de todo el cuento, de cómo es el cuento, e incluso el final, cómo es el final, y después lo cuento. Yo sé que no hay las cosas correctas o incorrectas para contar, ¿no? Creo que es una estrategia que cada quien se plantea dependiendo a sus necesidades. Pero mi pregunta es, en el caso tuyo, ¿cómo te planteas los cuentos? Claro, llegan ideas. A veces uno le llegan frases y a partir de una frase, una imagen poderosa para uno comienza a escribir y se va dejando llevar por la historia. O a mí me ha pasado eso, pero también me está pasando ahorita, que ir como por territorios más seguros, hacia dónde voy, me planteo todo el esquema del cuento, cómo es el cuento, incluso su final. Aunque al final, por X circunstancia de lo que estoy contando, o de lo que se está contando, la historia termina distinta como me lo había planteado. A como me lo había planteado. Entonces, es como una inquietud que tengo de saber cómo te planteas tú los cuentos. Mira, te voy a responder de dos maneras. Una, la mayoría de los escritores comienza un texto hasta que lo desarrolla. Hay personas que tienen que hacer una escaleta para todo. Entonces se organizan, introducción, desarrollo, final, frases que le voy a ir agregando, ideas que se me ocurrieron en el camino, etc.
mi manera de escribir, y te confieso que no es cualquier cosa, porque ya he escrito, si mal no recuerdo, el último censo de mis cuentos contaba con 1476 cuentos escritos, entre microficciones, cuentos y cuentos para niños y jóvenes. Ahí hay de todo, y entonces, por supuesto, es bastante. Yo creo en el placer de la escritura y empiezo a escribir una historia. A veces se me ocurre la historia completa, a veces tengo el título pero no la historia, y a veces la historia pero no el título. Pero me gusta escribir y sorprenderme a medida que voy escribiendo, porque yo sé que esa sorpresa que yo tengo y con las cosas que me voy encontrando a medida que escribo, la va a tener también quien me lea. Me encanta sorprenderme yo mismo con mis propios finales, porque yo mismo empiezo a escribir y no sé hacia dónde voy ni en qué voy a desembocar, y siento como que los propios personajes se van apoderando de la historia y van conduciéndome por una especie de acantilado hasta llegar al lugar en el cual ellos desean cerrar. Por supuesto, les impongo una dictadura de final sorpresivo. Me encanta sorprender a los lectores y a las lectoras con finales en los cuales no se esperaban ese desenlace. Y eso para mí es un gran gusto, y recibo yo un gran gusto también como escritor, porque a veces, y muchas más veces de lo que ustedes piensan, el final no tiene nada que ver con lo que yo había imaginado al principio o como te había pensado al comienzo. No sé si te respondo. Sí, quiero avanzar con otra interrogante. No, sí, claro, yo sé que los caminos son muy diversos, ¿no? Pero bueno, no tiene que buscarse, siempre no hay una sola forma de hacer las cosas, sino que, bueno, hay una gran diversidad. Lo importante es que uno consiga el camino para ello, pero me parece muy importante el tema de sorprenderse uno mismo, primero hacerlo con placer y después que uno tenga la misma capacidad de sorprenderse con la historia. Y los personajes, el proceso de construcción de los personajes, hay una investigación previa, se necesita, todo lo... Mira, es la próxima clase, personajes y puntos de vista. Perfecto. Pero en todo caso te puedo adelantar que depende de si el personaje es histórico, requiere investigación. Si el personaje, me refiero a que sea histórico, no solamente historia pasada, sino historia presente. Requiere a veces incluso, por ejemplo, hace como 4 años escribí una historia que llamé Cimarrones, de ciencia ficción, y es que los robots de alguna manera están huyendo hacia Cumbés y hacia Rochelas de sus amos. Y entonces, pues se reúnen y arman ciudades, como hacían los esclavos africanos huidos. Construían ciudades en lugares en las afueras, bien alejados de la civilización o de la supuesta civilización. Y entonces, bueno, pues allí convivían robots haciendo vida en común muchísimo, y por supuesto no dejaban que se acercaran los amos. Esa historia la titulé Cimarrones, pero para poderla escribir tuve que documentarme con Miguel Acosta Sáenz, por ejemplo, el historiador y antropólogo venezolano, que escribió mucho sobre los esclavos africanos que huían de las plantaciones y huían de servicios esclavizantes en donde estaban, en casas, mansiones, etc. Y con esa documentación construí la vida de los robots, que en realidad eran de trabajo. Y había desde robots eróticos adelante, pues. Había todo tipo de robots. Y esa historia me requirió, pese a ser una historia futurista, me requirió una documentación en el pasado.
Y como eso, pues bueno, muchísimas otras. Tengo un cuento que está sobre la invasión de marcianos que se dio en Nueva York en 1935 con Orson Welles, con un programa de radio de la Guerra de los Mundos. Entonces, yo decidí escribir 60 textos, 60 microficciones, en las cuales se contara la historia, pero a la par fuera contada por los testigos. Entonces, a partir de haber encontrado 3 testimonios, construí los otros 57. O mejor dicho, me los inventé los otros 57. Y la gente cuando lo lee cree que las 60 historias yo me las copié de libros históricos. Y en realidad no me copié nada, me tuve que inventar casi todo. Entonces, ese tipo de cosas se dan, se pueden dar. Parte del trabajo de uno saber cuándo necesita investigación, cuándo puede escribir sin necesidad de investigación y cuándo puede de alguna manera desarrollar su imaginación con absoluta libertad. De modo que para cada uno de nosotros, cada historia como algo que nace, se desarrolla y no sé, no creo que muera porque la estamos escribiendo en nosotros mismos. Vale la pena ir aprendiendo a solventar las necesidades que nos plantee cada texto, bien sea novela, bien sea cuento, bien sea microficción. ¿Alguien más tiene preguntas o tú mismo? Sí, yo tengo una pregunta. Ajá, dime. Bueno, buenas tardes, Armando, a todos los compañeros. Más o menos siguiendo la línea de lo que está comentando Félix, yo quería comentar sobre mi experiencia personal, pues, y un poco hablando de lo que es realidad y ficción. A mí me pasa algo muy curioso, que es que cuando yo tengo algún tiempo ya, tengo desde el 2017 más o menos, tratando de escribir cuentos. Pero para yo desarrollar mis personajes, generalmente los tomo de anécdotas personales, pues con amigas que me cuentan cosas, lo que veo en la calle, experiencias familiares, X. Pero yo para desarrollar los personajes y para desarrollar la historia, generalmente tengo que ceñirme mucho a la realidad. Por ejemplo, el personaje tiene que tener el nombre de la persona que es. Porque si no le coloco el nombre, me cuesta desarrollarlo. Me pasa eso de manera curiosa. Y al igual que Armando, yo no planifico lo que voy a escribir, la historia. La voy haciendo y ella me va guiando, me va llevando. Y bueno, el final a veces es inesperado, a veces puedo pasar 2, 3 días, 4 días y consigo el final. Es decir, creo que no hay una fórmula, ¿verdad?, para escribir los cuentos, para desarrollar las historias, y eso es en parte la magia, pues, de la literatura. No sé si comparten ustedes conmigo esta apreciación. Sí, la escritura tiene que ser gratificante, porque nadie nos está obligando a escribir. No estamos escribiendo porque tenemos un revólver en la espalda o una lanza, no estamos escribiendo porque nos están pagando, no estamos escribiendo porque, digamos, es imperioso que lo hagamos. Estamos escribiendo por amor al arte, por amor a la literatura, por amor incluso a nosotros mismos. Y eso creo que es lo que nos da la gran libertad para hacer lo que queramos y hacerlo bien. Por cierto, con respecto a esto, hoy vi un mensaje que mandó Iris y me da de todo tener que negar algo que dice Iris. Le tengo mucho cariño, pero Iris decía que retrabajen aquellas cosas que enviaron, las retrabajen y las presenten. Y yo les tengo que decir que no quiero que me envíen nada que ya hayan hecho anteriormente. Ya los he visto, los materiales con los que ustedes participaron.
sino que quiero que a partir de lo que han ido aprendiendo o desaprendiendo ahora, que puede ser también, por favor, intenten escribir y hacer el esfuerzo por enviar cosas nuevas. Es posible que en estas pocas semanas hayan aprendido algunas cosas y que las pongan en práctica y no deben tener ningún miedo. Yo no voy a jugar a nadie, no voy a raspar a nadie, no me voy a burlar de nadie, no los voy a señalar cuando los vea en la calle. Mira, ese fue el que escribió aquel cuento horrible. No, no, nada de eso. Nadie tiene que apenarse, como cuando uno va al supermercado y compra unos tomates que están pasados, pero los necesitaba para una ensalada. Y entonces la gente lo mira a uno, mira, ese fue el que compró los tomates pasados y tal. No, no, nada de eso va a suceder. Yo lo que quiero es ver qué están haciendo ustedes en este momento, no que hicieron antes. ¿Por qué? Porque el taller es precisamente para aprender y para superar todos esos escollos. Es posible que el texto que me envíen no sirva para nada, pero para nada, nada, nada. Pero también es posible, recuerden que estas son probabilidades, es posible que más bien sean grandes cosas que están haciendo y lo que ustedes necesitan es orientación hacia ese camino que se les abre luminoso adelante. Y perdonen que hable como un libro de autoayuda, pero es que tiene que ser así. Ay, Dios mío, este profesor. Sí, entonces la idea es que ustedes me manden cosas nuevas y esas cosas nuevas sean las cosas que los defiendan a ustedes como probables autores y pistones de escritores. En muchos casos que ustedes han escrito, algunos tienen hasta cosas publicadas, etcétera, etcétera, pero yo quiero material nuevo, material que de verdad me demuestre que están siguiendo el taller y que se están esforzando. Reescribir las cosas que ya tienen, eso lo pueden hacer en su casa, un sábado o un domingo, en medio de una partida de dominó o tomándose una cerveza. Pero para el taller hay que trabajar y hacer las cosas nuevas. Y eso es lo que vamos a apreciar precisamente. Vamos a tratar en lo posible. Yo veo los textos que ustedes me envíen, les hago las correcciones si son necesarias y después les pido autorización para mostrárselo a sus compañeras y compañeros. Pero solo una vez que ustedes los hayan enviado, yo los haya revisado y ustedes estén, vamos a decir, acepten lo que ya hicieron. Porque tampoco quiero que los demás se ensañen. Yo tuve experiencias como tallerista, aparte de coordinador. Y recuerdo una persona que cada vez que alguien presentaba, alguien que no le caía bien, entre ellos yo, presentábamos algo, nos tiraba a matar. Pero a matar, es decir, usaba la crítica literaria, era un estudiante bastante avanzada en letras, usaba sus conocimientos como arma arrojadiza y nos zumbaba de todo. Pues. Entonces yo un día cuando ella presentó lo suyo, opté por hacer exactamente lo mismo y busqué en distintas corrientes literarias, distintas cosas y cuando ella presentó su texto y lo vimos a la semana siguiente, todos hablaron y hablaron maravillas a ver si ella en las próximas veces se portaba un poquito mejor, pero yo le lancé el bombardeo atómico que había preparado. Y esa mujer se echó a llorar, pero a llorar hasta decir basta. Más nunca volvió a escribir. Más nunca volvió a escribir, cosa de la cual en aquellos momentos me sentí orgulloso. Pero no debe ser, porque el taller no es para destruir. El taller es para construir, el taller tiene que ser para que uno aprenda, no para que, hacer que alguien se sienta muy mal. Yo sentí que me había vengado y de hecho mis compañeras y compañeros que habían pasado por lo mismo que yo me felicitaron y les confieso una cosa, me invitaron a cenar incluso. Me invitaron a una cena por haberlos reivindicado. Eso no puede ser. Eso de verdad
lo recuerdo como un hecho anecdótico, pero hoy en día me arrepiento de haberlo hecho. De verdad que sí, me parece que no es el sentido ni de un taller, ni de personas que estamos corriendo por el mismo camino. Lo que tenemos que hacer es apoyarnos unos a los otros y salir adelante, no buscar destruir a los demás. Pero bueno, cosas que suceden. Y les confieso esto porque sé que en algún momento voy a hacer críticas fuertes, pero voy a tratar de que siempre sean particulares y no en público, de modo que lo que yo les diga no es para destruir, no es porque yo sienta envidia, no es porque yo no quiera que surjan, sino simplemente porque quiero que crezcan, que salgan adelante. Si no hay necesidad de eso, pues olvídense. Más bien va a ser cortar y coser, como decían antiguamente las señoras, y todo va a salir adelante. Yo he visto los textos que ustedes enviaron y de verdad ahí hay muy buenas cosas y me siento orgulloso de que me hayan aceptado como su profesor y de que el SENAL me haya llamado para pedirme que dé este taller. Y eso de verdad no lo digo por jalarle a Raúl Casal, ni a Iris Villamizar, ni a Fanny Cianci, sino que lo digo porque de verdad siento que, bueno, que yo he trabajado durante años preparando talleres, pero este es como el sumum de los talleres que estoy dando o que he dado en algún momento. De hecho, he tomado materiales que ya he dado en otros talleres y estoy construyendo las clases sobre la base de lo mejor que pude dar en cada momento. Creo que eso es lo que tenemos que tratar de conseguir. El trabajo que vamos a hacer es nuevo, es algo que va a romper con nosotros mismos, empezando por ahí. Y yo mismo estoy aprendiendo a dar clases mejor cada vez. Yo no soy profesor, no tengo títulos vamos a decir, de pedagogía, no tengo nada de eso. Lo único que a mí nunca me gustaron los profesores y profesoras, bueno, excepto una profesora que era muy bonita, pero del resto, la mayoría de mis profesoras y profesores nunca me gustaron porque no sabían dar clases. Y los pocos que me di cuenta que sabían dar clases, lo que procuraban en lo posible era que uno aprendiera. Tuve un profesor de matemáticas y con todo lo que yo odié las matemáticas siempre, ese profesor me hizo ver que el mundo de las matemáticas no era lo que yo tanto temía, sino otra cosa. Y aunque en su momento no aprendí nada de números, con los años graduado y todas esas cosas me puse a leer sobre números, sobre distintas cosas y aprendí bastante. Recordando que este profesor me había tratado de quitar el miedo a las matemáticas, a los números, a las ecuaciones. Entonces, creo que en la medida en que uno no tenga miedo, en la medida en que uno se sienta que va creciendo y va avanzando, en esa medida podemos salir adelante con estos talleres y con cualquier otra cosa que se nos presente en la vida. Para mí, dar un taller no es nada más enseñar a escribir, es también enseñar a vivir con las experiencias que yo he tenido. Uy, cuando agarro vuelo, cuando agarro vuelo no parezco un hindú, parezco un maestro hindú, el Maharaj Armando, algo así. No. Marajá. Sí, vamos a ver, ¿quién más tiene preguntas? Noris. Epa. Noris Falta tiene José la Luis. No, ¿me Falta oyen? José Luis. José Luis también hace rato oyen? pidió la palabra. Ajá, dale. ¿Me oyen? Sí, perfecto. Ok, me presento, yo soy José Luis Vázquez. He estado pendiente del desarrollo del taller, pero no me he podido comunicar. Tengo problemas. Leí lo que enviaste, un mensaje que enviaste. Sí. Bueno, pienso que el tema de la verosimilitud es muy importante y creo que no se le da el debido valor en muchas obras. Por ejemplo, creo que hay obras que tienen un muy buen argumento y muy bien escritas, pero entonces no cumplen con ese requisito de ser veraces. Rompen.
la calidad de una obra. Voy a referirme a un caso fuera de la literatura, pero relacionado. Por ejemplo, el caso de Las formas de agua, película reciente que ganó un Oscar. A mí no me gustó, yo vi que mucha gente decía que le gustaba, y a mí, yo me puse a analizar por qué a mucha gente le gustó que me comentaba y a mí no. Y llegué a la conclusión que era porque vi que no era veraz. O sea, de que trajeran un ser especial, digamos, y dejaran que lo vieran las señoras que limpiaban. O sea, algo increíble, que no, en un mundo real no las cosas no se dan así. Y llegaron las dos señoras y lograron liberar al ser especial. Entonces, a mí me rompió la historia eso de que no era veraz. Pienso que muchas obras a veces pierden su valor por eso, pues, por no cuidar ese punto. Pues. ¿Cómo lo hubieras hecho tú, veraz, José Luis? Tienes que enganchar al lector, pues, y que crea la historia, pues, que la haga como real, aunque sea fantástica. Pero que él Ajá, pero ¿cómo la hubieras hecho tú, veraz? Bueno, hubiese buscado una manera de que un mecanismo, ¿no? De que, por ejemplo, por hecho de al azar, la señora entrara a la sala, ¿verdad? Que no debía, ella conoció al ser así especial, que nadie supiera. Y lo mismo para la fuga, pues, de que hubiesen incluido elementos más, de repente hasta más fortuitos, por ejemplo, que hubiese habido una explosión, entonces ella aprovecha, pues, para salir con eso. Pero esa manera como la dieron, no sé, no me convenció para nada. ¿Tú leíste el cuento de García Márquez, un señor muy viejo con unas alas enormes? Sí. ¿Recuerdas que ese señor es un ángel que cayó, creo que en un chiquero, si mal no recuerdo? Y sin embargo, a nosotros nos parece verosímil el que en un lugar de Colombia o de nuestro continente aterrice un ángel ya bastante mayor y que ese ángel pues resulte que, oye, ya casi no puede ni volar, no se puede mover, etcétera, etcétera, ¿no? Y a uno le duele que ese personaje que ha sido tan resplandeciente haya caído como tan bajo. No es la caída de Lucifer, del ángel Lucifer, sino es la caída en la vejez de un personaje. Y eso lo torna demasiado humano, más bien. Y precisamente la verosimilitud de ese texto está dada porque todos sabemos que vamos para viejos. Algunos ya llegamos y hasta nos pasamos de la raya, pero en líneas generales, sí, yo pensaba que cuando tuviera 60 años iba a ser un viejo decrépito. Y ya me acerco, estoy más cerca de los 70 que de los 60. Y sin embargo, me siento como que si igualito tuviera 14, 15 por ahí. No me siento ni viejo, ni mayor, ni nada por el estilo. Entonces, pero esa sensación de ir perdiendo energías, lamentablemente se da a lo largo de los años. Y yo puedo sentirme muy joven, pero a la hora de pegar una carrera a los 50 metros estoy cansado y resulta ser que yo era corredor de 10.000 metros y corrí como atleta 10.000 metros muchas veces y nunca nadie me ganó. Perdí en otras distancias, pero en 10.000 metros no. Y hoy en día pienso en 10.000 metros y me parece que es de aquí a la luna. Entonces, el personaje de García Márquez llegó a ese punto en el cual ya uno no tiene retorno y sabe que las cosas no están nada bien y probablemente van a estar peores en los próximos tiempos. Entonces la verosimilitud se da por allí. Hay una película de un ángel borracho que era con John Travolta también, que la dirigió Nora Ephron, se llamaba Michael. ¿Cómo llegamos nosotros a pensar que era verosímil? Porque Michael era un tipo borracho y era un ángel que había estado en la tierra y le había gustado el
vamos a decir, el alcohol, las bebidas alcohólicas, y se había aficionado a ellas. Y entonces, ¿cuántas personas no existen en nuestra sociedad aficionadas al alcohol? E incluso no tan aficionadas como Michael, pero sí por ahí cerca. Fontana Rosa, el caricaturista argentino, que también escribía cuentos, tenía un cuento de una persona que muere momentáneamente y mientras la reviven abajo llega al cielo y está rodeada por ángeles, y entonces ella mira hacia un lado las alas de un ángel y ve que esas alas están siendo recogidas por piojos, por piojitos de los que recorren las aves. Y eso le da la verosimilitud precisamente a ese momento en el cual esa persona estuvo en el cielo y vio los piojitos que corren por las alas de los ángeles. Es un detalle de tanta fuerza y tanta contundencia que le da verosimilitud a la imagen. Entonces yo creo que la verosimilitud está dada por los detalles siempre. Y basta con incorporar 3, 4 detalles de gran magnitud, de gran contundencia, para que un texto pase a ser creíble, o una película, o una serie de televisión, una obra de teatro. Porque la verosimilitud, lamentablemente, a veces queremos que se dé por, de alguna manera, calcar la realidad. Pero no hace falta. Lo que se necesita es dar los pequeños toquecitos que permitan que algo se note como más trascendente. Yo tengo una historia de que viví a los 8 años, y fue real, de una tía mía que le estrenó la primera plancha dental que se veía en el sector donde yo vivía, en Katia. Y entonces ella nos invitó a estrenar los dientes. Y esos dientes se perdieron en el camino. Y eso generó que, como era en la avenida Nueva Granada, eso generó que paran a la búsqueda bomberos, policías que iban para Cotiza, reclutas que iban para Fuerte Tiuna, y todos los vecinos en la parte de abajo a lo largo de 2,5 cuadras. Y llegó un momento en que había 400 personas aproximadamente buscando los dientes en la calle. Se había parado casi que el tráfico, habían sucedido muchísimas cosas. Y esa fue verdad y fue la realidad. Y yo solamente le agregué un detalle, que fue el que la familia decidió, en solidaridad con ella, comer cosas blanditas o líquidas hasta que se le pudieran reponer los dientes. Y eso es lo que los lectores creen que es verdad, que todo lo demás me lo inventé yo. Entonces fíjense ustedes cómo se da ahí un caso al revés. Todo lo que es verdad terminó siendo increíble, y lo poquito que no era verdad es lo que terminó siendo creíble. Y ese probablemente sea el defecto que tiene esa historia. Pero a mí me parece maravilloso que esas cosas sucedan. Estando en un colegio en Puerto Cabello, leí ese cuento, y una maestra me dijo que a su mamá le había ocurrido algo parecido. ¿En qué sentido? En que ella estaba en la playa y de repente le pegó una ola y se le salió la plancha que le habían puesto ese día. Y la gente se dedicó a buscar la plancha y no la encontró. Y al día siguiente, en el mercado, apareció un pez que cuando lo abrieron tenía la plancha dental metida en la barriga. Encontré una historia que contaba una persona en torno a una señora que iba a viajar de Los Ángeles para Tokio, y resulta ser que, estando en el lugar, se le cayó la plancha dental en la maleta. La apuraron para que, mientras le revisaban la maleta, la apuraron y se le cayó la plancha dental adentro de la maleta. Y la maleta no se sabe por qué salió, y en vez de tomar hacia Tokio, la maleta fue a dar más bien para viajar a Nueva York. Y de Nueva York viajó a París, y de París a Frankfurt, y de Frankfurt a Estambul, y de Estambul fue a dar a Pekín, y de Pekín fue que fue a dar la plancha con la maleta
hasta Tokio. Entonces imagínense ustedes, la señora viajó a Tokio sin dientes y recogió su plancha dental que le había dado la vuelta al mundo. Entonces, ese tipo de cosas que parecen inverosímiles, yo la leí en una noticia. Y es extraordinaria. Y encontré también otra historia de una señora que la operaron, le sacaron la plancha dental y cuando terminó la operación se la colocaron, pero le quedaba chiquita. Entonces, una enfermera se dio cuenta que en el piso de abajo estaba un señor que habían operado y el señor, la plancha dental que se le habían colocado ahora otra vez, después de su operación, le quedaba muy grande. Entonces ya lo que hizo fue que las cruzó y era que estaban cruzadas en realidad. Con todo eso he decidido escribir o terminar de escribir esas historias, pero como se dan cuenta son cosas que la vida le va presentando a uno. ¿Cómo hacer verosímil que todas esas planchas dentales, yo las presento como la misma, que todas esas planchas dentales hayan pasado por tantas peripecias? Ese es el problema por el cual no he terminado ese libro, por un problema de verosimilitud. Pero creo que es algo que tenemos que aprender a hacer y aprender a disfrutar. Yo si no disfruto la escritura no lo puedo hacer, de verdad. Así tenga las historias completas. Entonces yo creo que la verosimilitud hay que darla a partir de los detallitos más nimios, aquellas cosas que parece que son como muy sencillas. Por ejemplo, alguien que está silbando determinado bolero, lo situamos en un continente prácticamente, o lo situamos en una época, si está silbando determinada canción. Si esa persona utiliza determinado tipo de ropa, la estamos situando también en determinada época o determinado peinado, etcétera, ¿no? En líneas generales, yo creo que la verosimilitud se logra sobre la base de esos pequeñísimos detalles bien aderezados. Recuerden que los detalles son como los aliños en la comida. Usted no le puede poner mucho porque entonces va a saber a aliño y no le puede poner poco porque no le va a saber a nada. Igualito ocurre con la escritura. No sé si respondí tu pregunta, José Luis, o tu inquietud. Espero no cantar silencio en la noche. Bueno. Todo está en calma. Sí, sí, todo está en calma. Hola. Armando. Ya va, que va a intervenir John Delisteres, después intervienes tú. Pero es que está Nori desde hace rato también. Ah, Nori, entonces interven tú primero. Dale, es que no sé quiénes están. La manito, profe. Profe. Dime. O Armando, porque no le gusta que le digan profe. Armando, sí, pero sí, no soy mi inquietud es en la temática. ¿Qué tipos de cuentos en dónde me voy a meter? Porque realmente yo no he venido trabajando mucho los cuentos. He hecho algunos cuentos por ejercicios y eso, pero entre la literatura infantil, la literatura de ciencia ficción, o puedo hacer una ensalada. O sea, esa es mi inquietud. Y esa es la que no termina de dónde me voy a enfocar realmente. Y veo que en la bibliografía que has pasado tenemos historias para niños, o sea, esas historias del ratoncito, las fábulas de Esopo. También tenemos como unos, yo los llamé como un thriller, el de Jorge Luis Borges. Me gustó mucho el de la Francisca y la muerte. O sea, como para ir decantándose uno por alguna temática. O sea, cómo encontrar esa y sentirme a gusto con eso. Esa es una pregunta, quizás te parece tonta, pero a mí me complica. Nori, ¿qué es lo que te gusta a ti leer? Ay, me gusta mucho, fíjate, me gustan mucho las historias que tengan, me gusta mucho Cortázar, me gusta Vértele, Quiroga, donde haya espíritu, donde haya un poco algo fantástico, porque imagínate que cuando yo nací mi mamá dice que sonaron tambores en la casa y nadie puede dar certeza de que eso es así, pero ella lo asegura con total firmeza.
No habían tambores, pero que sonaron tambores cuando yo entré a la casa, cuando ella me llevó del hospital a la casa. Entonces, como que mi historia está llena un poco de lo fantasioso. Y ahí tienes ya tu primera historia. Mm, Una claro. niña que no suenan tambores alrededor. Y ya lo demás lo pone tu imaginación. Mira, yo creo que lo que tienes es inseguridad personal, y perdona que te lo diga claro y raspado. Porque en el fondo, cuando uno no se encuentra, es porque no se ha buscado. Mm, Y creo que lo importante es que tú empieces a escribir. Este taller te va a dar la posibilidad que no te da casi ningún otro taller, y que te desarrolle en el campo de la narrativa que tú quieras. Si tú quieres hacer cuentos para niños, escríbelo. Si tú quieres escribir microficción, escríbela. Si quieres hacer cuentos, hazlo. Si quieres hacer crónicas, hazla. Y si algún, entre los cuentos que escribes, quieres hacerlo de fantasmas, hazlo con todo gusto. Yo te puedo proporcionar una gran bibliografía de literatura de fantasmas para que te metas por un campo que te puede gustar. Un campo que no es sencillo porque es un campo minado y un campo en el cual los ingleses son los que de alguna manera tienen como la batuta. Pero, por ejemplo, tú puedes leer Aura de Carlos Fuentes, que es un cuento largo o novela corta, y Aura es una maravilla en ese sentido. Puedes leer cuentos, los 13 cuentos de fantasmas de M.R. James, por supuesto un inglés, y puedes leer una serie de otras cosas que yo te puedo buscar y presentar. De hecho, es posible que te pueda hasta conseguir los libros si los lees en electrónico, si los lees en EPUB o si los lees en PDF. Porque me parece que es una vertiente que si te gusta tienes que hacerla. Y si de repente tú nunca has escrito de fantasmas, por ejemplo, si te gusta la ciencia ficción, el fantasma de un robot, por ejemplo, el fantasma de un androide, el fantasma de una nave espacial. Existen, por ejemplo, fantasmas o aparecidos como el barco en llamas. Aparece un barco en llamas en el mar y hay testimonios de eso en el estado Sucre, en el estado La Guaira, en el estado Anzoátegui. Han visto ese barco en llamas. Bueno, imagínate tú una nave espacial en llamas que recorra el espacio. Te das cuenta que lo que hay que hacer es cambiar los escenarios, cambiar los panoramas. Entonces puedes crear fantasmas nuevos. Existen fantasmas en el folclore, muchísimo. Hay aparecidos, el Silbón, la Llorona, la Sayona. Yo llegué a ver la Sayona en Barquisimeto, la he visto 2 veces, una vez en Barquisimeto y una vez en la Puerta Estado Trujillo, en medio de la neblina. Y he visto deslizarse la sombra así por la pared y he escuchado su llanto. Entonces, yo no puedo decir que son fantasmas que no existen. Los he presenciado, he visto su presencia, sus manifestaciones. Entonces los fantasmas están vivos, están allí. A lo mejor incluso tú estás rodeada de fantasmas y no lo sabes. Y tú sientes como un pellizquito y es que te está pellizcando un fantasma. Entonces, todas estas cosas se pueden inventar miles de historias, millones de historias que no se han escrito. Cuando la gente dice ya todo está escrito, no tienen ni idea de que la humanidad hasta el momento no ha creado ni siquiera el 1% de las historias posibles que se pueden crear, ni el 1%. Entonces el resto está para ser inventado. Creo que vale la pena. Si te quieres meter por ahí, hazlo. Si te quieres meter por la literatura para niños, hazla. Lo que tú quieras, estas puertas del taller están abiertas para que las atravieses y salgas adelante.
Voy a experimentar, Tu Armando. pregunta, Nori, tu inquietud. Sí, voy a experimentar. Y una de las de escritoras que me gusta mucho de cuentos es Esmeralda Torres, que me gustó mucho Callejones sin salida. Pero voy a experimentar eso para buscar esa seguridad que hasta el momento no la he sentido. Explorar, voy a explorar. Y gracias por tu respuesta. No, de nada. Mira, yo tuve una alumna que era una señora ya mayor, que escribía correctamente bien, pero muy sosa, era demasiado sosa. Y era que ella le daba miedo que sus hijos, nietos, vecinos, familiares, se sintieran ofendidos por lo que ella escribía. Entonces, un día se me ocurrió recomendarle que buscara personas de esas señoras o señores ya mayores que hay en los pueblos, que te cuentan historias de ese pueblo y que recopilara historias de allí, pues. Y lo curioso del caso es que me hizo caso y se fue, y perdonen que repetí la palabra caso 2 veces, se puso a entrevistar a alguien que tenía muy cerca, a su esposo, que también era un señor mayor. Y el esposo resultó ser que era un compendio de muchísimas historias del pueblo donde él había nacido y se había criado. Ella decidió escribir todas esas historias, hizo un libro, el libro bastante bueno, muy, muy bueno. Y por cierto, me lo dedicó a mí por haberle dado el consejo. Pero lo cierto es que esas historias estaban mucho más emparentadas conmigo de lo que en realidad era. Porque ella le incluyó personajes, entre ellos un personaje llamado el hombre más bello del mundo. Y resultó ser que el hombre más bello del mundo, conversando con ella, cuando ella me dio el nombre, resultó ser el nombre de mi propio padre. Así que se imaginarán ustedes, mi padre de adolescente y de adulto joven era considerado en su pueblo el hombre más bello del mundo y sobre él había muchas historias. Yo después conseguí otras muchas más y por ese aspecto terminamos mucho más vinculados de el hecho de yo haber casi que tutoreado su libro. Pero en realidad descubrió un filón por ahí y ese filón era porque estaba ahí dentro de ella y se le brotaba esa posibilidad de reescribir historias de distintos pueblos, de distintas regiones. Entonces, yo creo que si tú estás interesada en el mundo sobrenatural y quieres explorar ese mundo, explóralo y con todo gusto yo te guío. Con todo el gusto del mundo te puedo guiar. Y a ver qué sale, pues. Yo tengo confianza en mí como escritor y tengo confianza en mí entonces como profesor también te puedo ayudar a salir adelante. ¿Alguien más tiene preguntas, inquietudes, comentarios? Profe, Armando, es Alicia. Sí, ¿Me Alicia. oye? ¿Cómo estás? Te oigo ¿Cómo perfecto y te veo todo este rato. Tú cambias de cámara y de posición a cada momento. No, lo que pasa es que estaba donde normalmente estoy, pero allí la recepción era malísima y entonces no estaba escuchando nada prácticamente. Entonces me vine para acá, para el comedor. Sí, tengo aquí varios escenarios. Un escenario no muy bonito, por cierto, porque el gato me destrozó la silla, pero bueno. Mira, Armando, fíjate, volviendo un poquito al tema de la verosimilitud, quería preguntarte si la verosimilitud tiene un poco que ver con la cuestión de la coherencia, ¿verdad? Porque a lo mejor, por ejemplo, en el caso de lo fantasioso, ¿verdad? Pienso yo que a lo mejor allí lo importante es que aunque sean cosas que a nadie se le hayan ocurrido hasta ahora o que te parezcan que pueden ser mentiras, pero la coherencia sería lo que te ayudaría digamos, a hacer verosímil ese planteamiento. Quería que conversaras un poquito, que me dijeras algo sobre ese tema. ¿Sí? Mira, puede ser la coherencia o la incoherencia también, porque un texto que sea incoherente, si todo es incoherente, se puede hacer verosímil. Si todo es incoherente.
Sí, yo les voy a recomendar la lectura de un libro que probablemente hoy en día se sienta un poquito desfasado por la fecha, ¿no?, que tiene. Es el libro de Ray Bradbury que se llama Crónicas Marcianas. Es de ciencia ficción, pero yo nunca he leído un libro tan extraordinariamente anticolonialista como ese. Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Si quieren, se los consigo en PDF y se los envío. Buenísimo. Vale la pena, de verdad que lo lean. Esta es una novela construida con cuentos. Cada historia es un cuento y está fechada lamentablemente en 1999 porque fue escrita en 1955. Y en 99 se veía tan lejos que Bradbury les puso esa fecha, pero en realidad son historias en torno a la colonización de Marte por los seres humanos, específicamente por los seres humanos estadounidenses. Y es una historia, aunque Ray Bradbury era estadounidense, pero es una historia que de verdad para mí es el gran manifiesto anticolonialista que se ha escrito sin haber tenido ese propósito en principio, pero en el fondo era eso, ¿no? Creo que vale la pena que lo lean y como cuento de ciencia ficción es una maravilla. Para mí es el mejor libro que he leído en mi vida, se los confieso. Pero la verosimilitud está dada por todos los detalles de cómo va decayendo la civilización humana en Marte después de haber arrasado con la cultura marciana. Entonces creo que vale la pena leerlo tanto como información como formación. Así que la verosimilitud ahí van a darse cuenta que por mucha ciencia ficción que sea, el lenguaje poético de Bradbury, que era un lenguaje extraordinario, y los detalles en cuanto a la destrucción de todo, en realidad, los imperios cuando decaen, no es que se caen a lo largo del tiempo, sino que de repente se van decayendo y de repente hay una caída estrepitosa final. Todo eso lo van a ver allí y les va a parecer que más verosímil que eso es imposible. Una joya literaria. Vale la pena, se las voy a enviar lo más pronto que pueda para que ustedes la tengan y la puedan ir leyendo. La lean como ejercicio y la lean como disfrute, lo van a disfrutar, porque el lenguaje de Bradbury permite que uno de verdad vuele. Creo que la verosimilitud lo que tenemos que hacer es no obsesionarnos con ella, sino saber que es algo sencillo de hacer, como prácticamente todo en la escritura. Mientras más sencillos sean las cosas, más fácil y más sencillo va a ser su reproducción. Ajá, Armando, una pregunta. Pero puedo hacerte una pregunta, ajá. Fíjate, sí, y claro. entonces, esta obra, o sea, tú hablaste de la obra cuando yo te planteé la cuestión de la coherencia y tú hablaste de incoherencia. O sea, ahí podemos ver ambas cosas. Ahí podríamos ver cómo se relaciona esto con lo que estamos hablando, ¿o no? No, ¿O cuando me refiero a incoherencia, podemos hablar de los textos surrealistas, de los surrealistas del siglo pasado en Francia. E incluso hay una novela que se llama Nabja de André Breton, en la cual todo es coherente, pero a la vez todo es incoherente. Y es posible que de alguna manera Breton supiera que estaba caminando por una cornisa, ¿no? Pero le resultó, pues, salió adelante. Creo que vale la pena Nabja también. Es una novelita corta. Hay muchos ejemplos. Hay un escritor llamado Kurt Vonnegut Jr. que en realidad es incoherente de principio a fin.
y sin embargo es uno de los principales escritores estadounidenses y tiene un público de millones y millones de fans, o tenía, porque él murió hace como 3, 4 años. A mí no me gustó nunca, pero tenía su público y siempre me parecieron que sus historias eran eso, como incoherentes. Pero dentro de la incoherencia, como todo era incoherente, había coherencia. Me refiero a que a veces los extremos se tocan de tal manera que algo sumamente coherente puede terminar pareciendo incoherente y viceversa. A eso me referí. Okay. Gracias. No, de nada. Gracias a ti por preguntar. Saludos, Armando. Saludos, Armando. Sí. A ver, Deli. Sí, sé que eres tú por la voz. ¿Cómo estás? Yo estoy chévere. Yo siempre estoy chévere. Tengo la mala costumbre de estar chévere. No vas a estar chévere si eres el hijo del hombre más bello del mundo, del pueblo. Claro, imagino. Mira, lo que yo quería comentar es... No importa. ¿Cómo? Lo que quería comentar es que posiblemente haya una confusión con los términos veracidad y verosimilitud, que son dos términos totalmente diferentes. Es verdad. Porque la veracidad se aplica para el área del periodismo. Y un texto es veraz cuando dice la verdad, porque la veracidad viene de veritas, pues de verdad. En cambio, la verosimilitud es que puede ser creíble o tiene que ser creíble y se aplica más al campo de la literatura. En la literatura, una historia puede ser totalmente fantasiosa, con personajes que no han existido, con situaciones que no han existido, pero tiene que ser verosímil, es decir, tiene que ser creíble, así sea totalmente ficción. Entonces creo que puede estar ocurriendo esta confusión entre veracidad y verosimilitud, que son cosas totalmente diferentes. Sí, tienes razón, pero yo he hablado hasta ahora de verosimilitud, precisamente porque tengo el conocimiento del periodismo, de la veracidad, y la veracidad es lograr también que en nuestras informaciones, cuando ejercemos el periodismo, las cosas que se digan sean ciertas, y la veracidad está dada por la investigación, está dada por la búsqueda de testimonios creíbles también. Pero ahí es donde se emparentan. Todo tiene que ser creíble en un caso y creíble en el otro. Pero si son términos aplicados o aplicables a distintas disciplinas. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Inquietudes, comentarios? Armando. Dime. ¿Me oyes? Perfecto. Mira, Armando, una pregunta con el tema de la verosimilitud. ¿Tú crees que la ubicación geográfica sea suficiente para lograrla? Para lograr la verosimilitud. A las 5. Así, vale. Depende. Déjame preguntarle a los boticos de Esperanza. Depende de si el lugar geográfico está suficientemente descrito como es en la realidad, si existe, ¿no? Y esté suficientemente desarrollado si no es real, si no es tomado de la realidad. Por ejemplo, yo recuerdo haber leído una novela, la posibilidad de leer libros electrónicos se me abrió a mí leyendo una novela policíaca que se desarrollaba en Berlín. La novela no era gran cosa, pero se desarrollaba en la calle Alexanderplatz en Berlín, en la que yo nunca he estado, pero resulta ser que busqué en Google Earth para ver cómo era esa calle, o como esa avenida, mejor dicho, y busqué un lugar que era donde se desarrollaba la historia, que era un mercado hecho por
inmigrantes musulmanes allí en Berlín. Entonces, lo curioso del caso es que la historia era absolutamente veraz en el sentido de que todo cuanto se contaba acerca de la avenida, todo cuanto se contaba en torno a ese mercado y en torno a las calles adyacentes, existía de verdad. Y pude ver videos en los que se percibían la calle, los edificios de los que hablaba, los cafés, los negocios, todo. Era posible en internet esa información. Entonces, la novela era absolutamente veraz, un policial, pero lamentablemente o no estaba bien escrita o no estaba bien traducida. Se perdía muchísimo. Pero me permitió a mí asomarme a la literatura a través de un iPad. En vez de leer el libro en físico, fue el primer libro que leí en electrónico, en el formato EPUB, y pude, decir, aparte del goce estético literario, que no fue tanto, tuve un goce de poder observar cómo era en los escenarios en los cuales se movían los personajes, prácticamente verlos en fotos o verlos en su mayoría en video. Entonces sí, una ciudad puede, bien descrita, bien trabajada, puede servirnos de elemento para que se note verosímil. Por ejemplo, si nosotros situamos una historia en Caracas y esa historia la colocamos en alguno de las calles o avenidas, pues eso le da verosimilitud. Mi novela La Comedia Urbana tiene al principio 96 textos, todos con las direcciones de las cuales lo tomé. Y es justamente el elemento que le da mayor verosimilitud a la novela. Todo es real, todo sucedió, pero la verosimilitud está dada por esos elementos geográficos que las ubican específicamente en lugares determinados de Caracas. Y ese es el trabajo que uno tiene que hacer, buscar que algún elemento sea el que le dé la noción de que aquello que uno está contando sea cierto o haya sido cierto. Y lo que requiere es el trabajo, la búsqueda. En mi caso, La Comedia Urbana yo demoré 21 años en hacerla. Y me tomó 16 versiones, de las cuales las primeras 8 fueron a máquina y las últimas 8 en computadora. Y al principio eran 5.000 páginas. Terminaron siendo 720 nada más. Pero para que ustedes vean la locura de ese trabajo, ¿no? Y cómo la ciudad de Caracas se posicionó de mis historias. Dime. Armando, por ejemplo, yo ubico la historia de mi cuento en Boca de Aroa, en el estado Carabobo, si no me equivoco. Pero yo hablo de un viaje que no, es Carabobo, es Carabobo. Es terminando Carabobo, sí. Exacto. Ajá, pero yo también hablo, por ejemplo, de los dos personajes que se trasladan en el tren de Barquisimeto a Puerto Cabello, que ya no existe. Yo viajé en él, así que lo conozco. ¿Tú crees que tenga que abundar un poquito más de ese trayecto, de ese tren de Barquisimeto a Boca de Aroa, a Puerto Cabello? Y la historia se desarrolla en Boca de Aroa, no veo que tiene que ver casi el trayecto de Barquisimeto a Puerto Cabello. Es episódico. El trayecto entre Puerto Cabello y Boca de Aroa creo que es lo importante. No, de Puerto Cabello a Boca de Aroa se tomaba un autobús. Ok. Bueno, eso es. Entonces yo la estoy ubicando como, a ver si con eso, yo no sé, le doy como verosimilitud de esa ubicación geográfica. ¿Tú viajaste en ese tren? Sí. Todavía iban las señoras con chivos y gallinas y todas esas cosas
Sí, Y en las paradas se paraban y te metían las cosas, las chucherías y las cuestiones para que las comprara en unos palitos largos, en unos palos largos de los que les salían otros. sí, sí, yo viajé en ese tren, Armando. De hecho, es la historia de unos liceístas, pues, que como mi historia un poco, o una historia fantasiosa, pero que yo recreo recordando mis años de liceísta y cuando viajaba con mis amigos en ese tren a Boca de Aroa, a Puerto Cabello, y después agarrábamos un autobús a Boca de Aroa, a la playa. Bueno, si el viaje es importante, vale la pena incorporar detalles de aquellas cosas que recuerde, gratas e ingratas de ambos viajes, tanto el viaje ¿cómo se llama? De Barquisimeto a Puerto Cabello como de Puerto Cabello a Boca de Aroa. Por cierto, está llegando aquí a Valencia, veo que está llegando la arena del Sahara. Hay como una Sí, aquí película, también, Armando. Aquí está hay una como... película en la montaña. Armando, Bueno, sí, fíjate. También quería citarte otra película que es muy buena, una película argentina que al comienzo parece algo increíble, pero es absolutamente real. Esa película se llama Un cuento chino. así basada en la novela de César Aira. Ajá, Un cuento chino se llama, y él de hecho es tan cierta que él lo toma de puro recorte de periódicos que él hace, de noticias. Sí, 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 Que es son una novela. inverosímiles, pero son ciertas. Sí, es una reconstrucción es ese tipo de narrativa de la que vamos a hablar la semana que viene también, que son las historias que no se construyen con un narrador, sino con alguien que es como un reconstructor de la historia. Ok. Sí, pero si tú tienes un viaje, recuerda que el viaje en sí mismo es el principal tema que hay, por encima incluso del amor, el principal tema que hay en la literatura, el viaje de Odiseo, el viaje de los argonautas, es decir, en la mentalidad simbólica de los seres humanos, el viaje forma parte intrínseca de cada uno de nosotros, porque nosotros desde que nacemos hasta la muerte estamos viajando. Hay otros que viajan por exilio, hay otros que viajan por placer, pero todos estamos viajando por el tiempo también, ¿te das cuenta? Entonces el viaje es el tema principal de la literatura a nivel universal. Ok. Armando, es una historia de amor, porque ese es el ejercicio que tú mandaste, que se refiere a dos citas. Ok. A una primera y segunda cita. Ok. Ahora, el título del cuento tiene que estar muy directamente relacionado con la historia. Sería lo ideal, porque si tú, por ejemplo, le cuentas una historia sobre ¿qué te digo? Sobre bachacos y la titulas con el elefante del circo, pues no va a servir de mucho, ¿no? No, lo que pasa es que esa historia, por ejemplo, se llama Paréntesis. Ah, bueno, es un título indefinido, sí puede servir, depende de lo que cuentes. Sí. Bueno, esa es la historia esa de amor, de las dos citas. Bueno, termínalo. Sí, bueno, estoy en eso. Terminé ya prácticamente lo terminé. Es decir, tengo que seguir poniendo cositas, ¿no? A lo mejor tengo que ampliar la historia esa del viaje. Sí, bueno, recuerda los detalles de los viajes en el tren, recuerda los detalles de los viajes en el autobús, porque el terminal de pasajeros en Barquisimeto, tú saliste del terminal de allá, del final de la avenida Venezuela, ¿verdad? No, salíamos en el tren.
Ah, ¿verdad que Salimos salía en el el tren? tren de Barquisimeto a Puerto Cabello. Sí, sí, sí. Sí, sí, y después llegabas a Puerto Cabello y después tenías que ir al terminal de pasajeros A de Puerto tomar Cabello. el autobús. Sí, sí. No conozco todo eso porque yo en todas mis días del estado Lara. ¿Ah? Ok, bueno, dejo oportunidad para que otros intervengan, Armando. Búscalo por Sí, allá. hay personas que nunca han intervenido, están ahí en silencio, como al acecho. Yo siempre temo que salten de la pantalla y me muerdan. Ay, Dios mío. Quería darle una relación a la señora Ovalle. Ajá. Teresa, ¿me oyes? Ajá. Sí, te oigo. Yo viví también mucho eso en mi juventud, de ir a la playa, vía tren. Y te digo que Bocaroa es en el estado Falcón. Y Sí, yo sé que también, están en... Habla puro. ¿aló? ¿Me oyes? Habla alto que no oigo bien. La Bocaroa está ubicada en el estado Falcón. Y No, el es tren, Carabobo, yo creo que es Carabobo. no, señora, yo conviví mucho por ahí, es el estado Falcón. Yo me la busco en un mapa y de verdad que... Sí, lo que pasa es que como está en el límite, se confunde, pero sí, para mí también está en Falcón. Sí, se pasa Ah, una franjita del estado de Yaracuy. Uno se queda en Puerto Cabello, se atraviesa una franjita del estado de Yaracuy y se sí, llega a Caroa. Bueno, sí, lo que le iba a sí. decir, lo que le iba a decir era que el tren existe y funciona. Lo que no está es operativo. Hace poco estuvo operativo hasta San Felipe. Y había planes de llevarlo a... Sí, pero como pasajero hasta Coca-Cola. Y pero existe. O sea, es viable usarlo como servicio, pues, o sea, ambientación. Pues, además, si usted está hablando del pasado, no importa. Pues, o sea, Perdí ese el es un sonido. elemento que ya no existe. Pues, o sea, no está funcionando, pero Perdí el sonido. yo creo que lo importante es que usted logre hacer el ambiente juvenil, esas aventuras que uno tenía en el tren, pues, el asombro que uno tenía normalmente, sobre todo la primera que uno veía el mar. Sí, yo me acuerdo de la primera vez que mi papá me llevó a la playa. Pero le en esta historia... No se preocupe mucho si el tren existe o no, sino que existe en su memoria, pues, y eso recuerda. Ok. Está bien. Gracias. Sí, yo creo que lo importante a la hora de uno escribir, y sobre todo cuando escribe algo de memoria, es que los recuerdos de uno coincidan con los recuerdos de los lectores. Y que si uno quiere que el texto sea verosímil, con algunos detalles, consigue la verosimilitud. No hace falta como era antiguamente en el siglo XVIII, XIX, hacer grandes descripciones de los espacios, porque hoy en día nosotros tenemos muchísima más información del cine, de la televisión. Entonces no es necesario llenar de descripciones nuestros textos. Por eso es que la literatura de nuestro tiempo es más dada a la narración que a la descripción, aunque hay una corriente por allí que se pasa de descripciones. De hecho, hay un libro que ganó de un escritor argentino, Andrés Neumann, que ganó el premio Alfaguara de novela, y yo recuerdo que la novela tiene como 500 y pico de páginas, y entre la página 1 y la 150 lo único que hizo el personaje fue caminar desde el hotel donde estaba a una caverna que quedaba como a 5 kilómetros. El resto todo eran descripciones y estados de ánimo, pero no contaba nada. Y yo sentí, bueno, ¿y cómo Carrizo quiere que uno disfrute una historia si no dice nada?
Sí, no. Son 5:30. Recuerden, por favor, los tiempos. Perfecto, faltó la tijerita. Faltó la tijerita. Bueno, una Cuando la pregunta, cosa se ponía buena, Armando. una pregunta más y cerramos. Y por favor, las personas que ¿Cuándo hay que mandar los cuentos, a empezar a enviar cuentos? Teresa sacó la dirección, es material de lectura, en todo en minúscula, LIT, material de lectura LIT@gmail. Ah, pero ¿cuándo? ¿A partir de cuándo ya Cuando hay alguna tengan. fecha? No, Ok. El tope es el 10 de junio, el primer texto de los 3 textos que van a hacer. Ok, son 3 textos. Sí, 3 textos, uno el 10 de junio, el otro la siguiente semana y el otro la otra semana. Ok. De modo que les dé tiempo, pues. Si los han hecho antes o los hacen antes, maravilloso. Y estos 3 textos nos vamos a guiar por el material que tú enviaste de las ideas para escribir cuentos. Yo les envié 10, no es que me van a hacer el primero, el segundo y el tercero, nada más. Okay. Cualquiera Escogemos cualquiera. Claro. Sí, porque si me mandan Armando, los 3 primeros, yo voy a pensar que no leyeron más nada. Ok. Armando, Ajá, dime. ponlo por escrito donde vamos a la dirección para enviar el material, por favor. Más fácil. Está en la Ok. cafetería. Está en cafetería, pero bueno, le voy a decir a Fanny, le voy a mandar un correo a Fanny para que Fanny lo suba digamos, a esta conversación y aparezca, para cuando ustedes la vean, ahí aparezca que está caminando. Y en la próxima... Yo lo puse en la cafetería. Sí, yo lo vi. Yo espero grabar pronto la próxima clase y el martes que viene, si Dios quiere, o por ahí, para que entonces se coloque ahí abajo. Dime, Teresa, rapidito, que vamos a cerrar. Armando, que te recuerdo para que me mandes el diccionario de los mitos, por favor. Ok, miren, a quienes me han solicitado los diccionarios, allí mismo a través de material de lectura LIT, por favor, me renuevan la solicitud para yo enviárselo desde allí, porque son libros electrónicos, no quiero involucrar en eso al CENAL, que es Centro Nacional del Libro, y son libros que yo bajo pirateados en distintos sitios de red. Entonces no quiero involucrar al CENAL en ese tipo de envío. Ok. Armando, una última pregunta. Yo quiero hacer una Ajá, precisión. Dime. Sí, dila, haz la precisión. La precisión es sobre los cuentos. Yo tengo uno de los relatos que no se ciñe al esquema que tú nos diste, pues a las ideas que tú nos diste para redactar. Se sale, pues lo hice nuevo, o sea, es nuevo, es de estos días. Lo hice en el marco de los ejercicios, pero no se ciñe exactamente a lo que nos pediste. Se puede enviar igualmente, lo puedo enviar, pues, ese cuento. Sí, envíalo como un texto independiente, como un texto diferente, que no es un ejercicio. Exacto, sí, ok, chévere. Bueno, me disculpan que corte aquí, pero hay que darle tiempo para que el profesor Batista también se pueda sumar. Que muchísimas gracias por haber asistido. Espero que la próxima vez intervengan más personas. Y que bueno, la idea es que todos salgan de las dudas que puedan tener y no solamente que se queden así enconchados esperando que otros pregunten, porque estamos aquí para aprender todo, en realidad, no para que aprendan unos nada más y los demás se queden. Creo que vale la pena el momento, sobre todo porque estoy dispuesto a responder todo lo que pueda responder. Lo que no, como les dije a la primera vez, lo buscamos, lo investigamos entre todos y damos respuesta. Un gran abrazo. De verdad, cuídense mucho.